en un momento dice que el Señor se apartó de Saúl. Mire lo que dice ahí. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Cuando Dios se aparta de nosotros, inmediatamente el diablo ve una oportunidad para venir a tomar lo que le corresponde a Dios. Entonces, en el momento que Dios se aparta de Saúl, y Dios se aparta de Saúl no porque Dios no quería estar con Saúl, sino porque Saúl había rechazado a Dios. Saúl había decidido ir en contra de la voluntad de Dios. La vida de Saúl representa orgullo, representa rebeldía, desobediencia al Señor. La vida de Saúl representa a alguien que solo le preocupaba su propio bienestar y que por esas razones dejó de poner su mirada en el Señor. Entonces Dios no tiene otra opción con Saúl, porque en realidad Saúl lo está sacando, lo está echando fuera. Es como, Víctor, venía a ayudarme, es como que Víctor con sus acciones me va empujando. Sí, no tan fuerte, ¿no? Me empuja, ¿no? Y a solo, sin tocarme, quédate ahí, seguirme empujando. No, sin tocarme, solo hacerme como. Entonces Dios se va apartando y te vas quedando solo. Entonces dice que Jehová se apartó. No fue iniciativa de Dios, sino que si usted lee la historia se va a dar cuenta del comportamiento de Saúl, que una y otra 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 vez desobedecía a Dios. Entonces cada vez que era una desobediencia era como empujarlo. Y Dios se apartó, pero no fue su iniciativa. El deseo de Dios es tener comunión con nosotros. Nunca es apartarse. Él quiere estar al lado nuestro. Recuerden que el Espíritu Santo en el griego original se llama paracleto. Y paracleto es alguien que se pone de pie a tu lado. Él quiere caminar contigo, pero nuestras acciones lo apartan. Entonces dice que el Espíritu de Jehová se apartó de él. Y una vez que el Espíritu de Jehová se aparta, entonces ahora ocurre un espíritu malo de parte, dice, de Jehová. Pero tómelo desde esta perspectiva. ¿Se acuerdan cuando Satanás quería tentar a Job y tratar con Job? El Señor le dice: mira, mi siervo Job, perfecto en todos sus caminos. Y Satanás le dice: lo que pasa es que tú lo has rodeado, lo has bendecido, lo tienes bien, pero quítale tu cobertura y préstamelo un ratito para ver si él aún así te sigue siendo fiel. Vas a ver cómo blasfemia contra ti en tu misma presencia. Entonces lo que ocurre cuando dice y un espíritu de Jehová es que al apartarse Dios se quita la cobertura, y al quitarse la cobertura ahora un espíritu malo. ¿Sabe por qué? Porque donde no está la luz, ¿qué es lo que hay? No hay neutro. Donde está la luz no hay tinieblas, y la luz echa fuera toda. Pero cuando la luz la rechazamos, dice, la luz vino a los hombres y los hombres rechazaron la luz del mundo y se quedaron en tinieblas. Las tinieblas es el resultado de rechazar la luz. Los espíritus demoníacos que vienen a atormentarnos es el haber rechazado a Dios. Pero dice que un espíritu malo le atormentaba de parte de Jehová.
Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Ahora, ahí es una cosa, porque está diciendo, podemos buscar a alguien que toque y mientras toca, tú vas a tener alivio. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar el arpa. Pero ahora este le añade otras cosas. Porque una cosa es tocar el arpa, una cosa es tocar una buena música, y otra cosa es que dice que no solo sabía tocar, sino que era valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Pero aquí está la mejor característica: y Jehová estaba con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl le envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, venía David y tomaba el arpa y tocaba con sus manos. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Usted puede ser Saúl o puede ser David. Saúl tiene algo que lo atormenta, pero que cuando David toca, tiene alivio. Pero si David deja de tocar, el alivio se va. Y si Saúl se va y David se va por otro lado, el espíritu viene a atormentarlo. ¿Sabe a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que usted tiene que tener cuidado de no venir aquí, ser impactado por este ambiente y no entender que usted lo puede generar. Que usted no puede venir aquí los domingos y decir: hey, estuvo la presencia de Dios de una manera muy linda, me ministró, me trajo paz, me bendijo. Y después ir toda la semana y vivir como Saúl. ¿Saben por qué David cuando tocaba a Saúl la unción estaba? Porque David siempre fue un adorador. Los 7 días de la semana. Porque adorar es cantar, pero adorar también es vivir una vida de obediencia que agrada a Dios. Cuando cantamos bonito y no vivimos una vida de obediencia que agrada a Dios, sonamos bonito, pero no tiene ningún impacto espiritual. Pero cuando vivimos una vida agradable a Dios y cantamos, lo que sale de un corazón que agrada a Dios. Y por eso es que Saúl vio algo diferente en David. Puede ser que hubieran mejores músicos, mejores cantores. Puede ser que hubieran mejores personas que tocaran el arpa, no lo dudo, en todo el reino de Israel hasta el día de hoy.
una de las cosas que hacían los babilonios y los que conquistaban a Israel es llevarse lo mejor. Esa gente tiene arte, tiene música, tiene ciencia. El pueblo de Israel es rico, 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 rico en todas las artes, en todas las áreas, en la medicina. Son extraordinarios en la educación, son extraordinarios en la ciencia, son extraordinarios en las invenciones, son extraordinarios en agricultura, son extraordinarios. Y no son uno, son montones en los negocios. Entonces yo no dudo de que hubieran mejores músicos, pero David tenía algo. Y la Biblia se le conoce a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando nosotros estamos aquí, estamos en un ambiente precioso, lindo. A mí me agrada. Me pudiera acostar, respirar, llorar, reír, cantar, cerrar los ojos y entrar en un éxtasis. Entrar y contemplar a Dios, entrar y sentirlo literalmente que me está ministrando. Ningún demonio puede permanecer donde hay una adoración genuina al Señor. Ninguno. Por eso es que las preocupaciones se van, los afanes se van, el estrés se va, todo se va. Estamos por encima de las circunstancias. Pastor, ¿y no tenemos que bajar a enfrentar las circunstancias? Sí, pero no es lo mismo bajar a enfrentar las circunstancias estando aquí que querer enfrentar las circunstancias en este mismo nivel. El Señor quiere elevarnos a dimensiones espirituales, a que pongamos nuestros ojos en las cosas celestiales, en las eternas, a que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, no las de esta tierra. Y eso no quiere decir que vamos a negar las realidades de esta tierra. Lo que quiere decir es que si nosotros tenemos puestos los ojos arriba, vamos a tratar con las cosas de aquí abajo desde una perspectiva celestial y sobrenatural. Y no crean que eso es fácil, nos va a costar. Y por eso tenemos que aprender a dominar bien las dinámicas, las herramientas, las armas de nuestra milicia que son poderosas en Dios. Y aprenderlo a hacer de una forma personal. Porque si usted está ahí esperando que haya un adorador aquí que te haga sentir bien, cuidado, estamos operando bajo el espíritu de Saúl. ¿Sabe qué hacía Saúl? Atormentado, molesto, enojado, desechado, se sentaba así, decía: llámenme a David, llámenlo. Y llegaba David con el arpa. Y mientras David comenzaba a tocar el arpa, no sé, y a cantar, comenzaba a salir de la congoja, comenzaba a salir de la ansiedad, comenzaba a salir de los temores, comenzaba a salir de las preocupaciones, comenzaba a salir del enojo, de la amargura, de la confusión. Comenzaba a dejar a un lado todas las preocupaciones que le traía ser el rey de Israel. Todos los días reuniéndose con los diferentes jefes de los diferentes gabinetes, y todos venían con problemas y diciéndole: se nos está saliendo las cosas de control, Saúl. Hay inconformidad en el pueblo, Saúl. Los filisteos, Saúl, nos quieren invadir.
Saúl, el ejército está cansado, Saúl. No hay comida, no hay armas, están desertando. Saúl, se nos están multiplicando los enemigos. Pero Saúl venía y oía a David. Y en la quietud y en esa adoración profética de ese profeta de Dios, David comenzaba a hablar de la magnificencia de su Dios. Hablaba de ese Dios que decía David: ¿quién subirá a los cielos? ¿Quién podrá escudriñar lo profundo de Dios? Él es infinitamente poderoso. Él creó los cielos y la tierra. La tierra es el estrado de sus pies. Él es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Ese es David adorando con el arpa. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Sabe el poder que hay declarar eso en los ámbitos espirituales cuando estás bajo amenazas de muerte? Tú estarás conmigo. Tú me infundirás aliento. Cuando siento desmayar, tú me infundes aliento. Cuando siento que ya no puedo, tú me infundes aliento. Y no solamente ministraba a David, sino que ministraba a Saúl. Y le hacía recordar a un rey que había apartado su corazón de Dios. Al Dios bueno, al Dios fiel. ¿Cuánto estamos haciendo por crecer en fe? ¿Cuánto estamos haciendo por cultivar la fe? ¿Cuánto estamos haciendo por vivir realmente en ámbitos de fe todos los días? Porque van a haber muchas cosas, noticias, circunstancias, conversaciones, aún de gente que nos ama, que desde su corazón, tal vez un estado de incredulidad, pueden sembrar alguna palabra en nosotros. Entonces yo creo que es un tiempo donde tenemos que guardar nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón de palabras que pudieran afectarnos, de imágenes que pudieran afectarnos y dedicarnos a ver a Jesucristo, dedicarnos a conocer más del Espíritu Santo y promover en mí mismo ámbitos de búsqueda del Señor, donde intencionalmente me aparto a buscar del Señor, a que el Señor sane mi corazón, a que el Señor establezca algo en mi vida, que ponga una palabra, a que en medio de pasar ese tiempo en su presencia venga sobre nosotros una dirección que estamos necesitando. Su palabra dice que lo que somos hijos somos guiados por el Espíritu. Es un tiempo de oír al Señor, su guianza, que en medio de tanta turbulencia, que el Señor nos muestre un camino, que el Señor nos muestre una dirección para llevar a nuestra generación a ese lugar que Él quiere. Pero creo que empieza con ministrar nuestro interior y que nosotros en su presencia hallemos esa plenitud del gozo. Amén. En este tiempo de oración meditaba en cómo nació la iglesia primitiva, cómo nació esa iglesia y
la cual nació en un tiempo de persecución, en un tiempo de mucha dificultad. Y lo que marcó la diferencia y por qué prevaleció fue realmente haberse afianzado en el poder del Espíritu Santo. Y en un tiempo como los que vivimos y los que vendrán por delante, es mi sentir y pido a Dios de que nos ayude a poder una vida en el poder del Espíritu Santo, pero que lo podamos experimentar de una forma natural, porque esa es la realidad de nuestra vida. La palabra habla de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Que no, cuando hablamos del Espíritu Santo no es alguien lejano, sino alguien cerca que vive en nosotros. Y yo meditaba en el hecho de cuánto necesito más de la presencia de Dios. Hace unos días atrás, igual que todos los que estamos acá, podemos pasar por situaciones muy difíciles. Y cuando todo nos abruma, pero en un tiempo empecé a adorar al Señor y a cantar y a meditar. Y trajo tanto descanso en un tiempo que sentía que las ideas estaban desordenadas. Esa es la iglesia a la que hoy estamos llamados. Realmente los tiempos cambiaron y seguirán cambiando. Pero esa vida del Espíritu será la que nos sostenga día con día. Esa iglesia primitiva nació en medio de todo lo que acontecía, pero habla y refleja en el capítulo 1, habla de cuando vino ese poder del Espíritu Santo, cómo Pedro se atrevió en medio de lo que acontecía después de la muerte de Jesús y que estaban siendo perseguidos, a hablar de fe. Y que este sea un tiempo donde uno a uno nos afirmamos en fe. No estamos solos. El Señor ha prometido y prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y poder recordar cada promesa nos va a afirmar en la fe de Jesús. En Deuteronomio 31:8 la palabra de Dios dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Una promesa cumplida para Josué en aquel momento, una promesa cumplida para el pueblo de Israel y una promesa, una verdad presente para usted y para mí hoy. Pero para que sea una realidad en nuestra vida, debemos de creerla con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Debemos de ejercitar la fe que Dios nos ha dado. Y este ejercicio de la fe con obras se da desde la intimidad del Espíritu Santo. Una cosa necesitamos nada más: creer. Y creer en la palabra que Dios ha prometido para nosotros. El Espíritu de Dios se está moviendo sobre nuestras vidas. Está bendiciéndonos de tal manera que en muchos servicios nosotros estamos recibiendo una impartición de parte de Él. Y es interesante cómo el Señor nos está llamando casa espiritual. Porque nos recordemos que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Nosotros somos esa casa que estamos respondiendo a lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer. Y si bien es cierto, nosotros tenemos que ser sensibles a lo que Él quiere hacer, a su voluntad. Cada vez que nosotros lo hacemos, cada vez que nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo comienza a crecer más en nosotros. Y comenzamos a asemejarnos a David, porque hace la voluntad. Nuestro corazón debe estar expresado únicamente no por lo que sentimos en esta tierra, sino por lo que a través del Espíritu nuestro corazón traduce el corazón del Señor. Nosotros debemos de confiar en que nuestra fe no va a menguar. Iglesia, nuestra fe no va a menguar. Porque aunque pareciera que todo está cada vez más difícil, el Señor está más cerca de nosotros más que nunca. Nuestros oídos
no están teniendo problemas de audición espiritual. Nuestros oídos cada vez más se están agudizando al Señor. Somos casa del Espíritu. Y somos casa del Espíritu porque yo podía ver como muchos de ustedes estaban creciendo a los sentidos espirituales que el Señor está desarrollando sobre tu vida. Tu voz está cambiando porque tu corazón está palpitando al corazón del Señor. Ya no hay más temor porque el amor del Señor se establece sobre la iglesia. Y la iglesia es la respuesta. Nosotros, ustedes son la respuesta a sus casas, a sus familias. ¿Sabe por qué? Porque Dios cada vez más se está haciendo visible a nosotros. Su voz está siendo más expandida en los ámbitos espirituales. Cuando tú declares, cuando tú hables, cuando tú confieses la palabra del Señor, creyendo en fe, cosas van a suceder. Cosas van a suceder. Porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? No hay nada ni nadie que pueda detener el poder de Dios sobre el cristiano que confiesa y cree la palabra del Señor. Y cuando Él dice que nos va a guardar, y cuando Él dice que va a estar con nosotros, y cuando Él dice que te quiere hablar y te está hablando, y cuando Él dice, quiero hacerte sentir mi corazón, porque el corazón del mundo está sintiendo dolor, el corazón del mundo está sintiendo enfermedades, escasez, pobreza, hambruna, pero en mi corazón, dice el Señor, ahí hay confianza, ahí hay abundancia, ahí hay libertad, ahí hay plenitud, ahí hay gozo. Y el corazón del Señor quiere traducirse a nuestro corazón. Haremos lo que Él quiere hacer. Haremos la voluntad del Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, que cada uno de ustedes representen esa luz del mundo que no va a cambiar. Cada vez más, esa luz que brilla en ti va a alumbrar los lugares donde todavía hay tinieblas. Somos la luz de Jesús, somos la respuesta y tenemos una palabra de fe y hay una palabra en tu boca que va a bendecir y transformar vida. Tu palabra, creyendo y alineada a la voz del Señor, protege tu casa, bendice tu casa. Créele al Señor, porque el Señor no es el último recurso. El Señor es el primer recurso. El Señor es la respuesta. Y David lo entendía. Por eso corría hacia el Señor en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad. Porque él entendía que Cristo era la respuesta. Él era su salvación. Entonces, en tiempos difíciles de angustia, exaltaba, alababa y adoraba al Señor. Porque alabando al Señor, reconocemos su grandeza sobre cualquier circunstancia y esa prima sobre nuestra necesidad. Que Dios le bendiga y les ensanche y les llene de sabiduría para hacer cada día más esa casa espiritual donde el Espíritu de Dios cada vez más se llena, se llena, se llena. Él tiene más, nosotros menguamos y Él tiene más. Nosotros tenemos más de Él. La teoría bíblica es muy importante. Cuando hablo de teoría bíblica me refiero a la teología. Pero teología es conocer a Dios, cómo piensa Dios. Pero hay cosas que no se aprenden en un aula de clase. Usted estudia medicina y lleva todo el pensum, todas las clases como médico. Pero hasta que usted esté con un bisturí y alguien se esté muriendo y dependa su vida de usted, cómo usted se desempeñe en ese momento,
define en realidad si la teoría que usted tiene funciona o no. Es un asunto de vida o muerte. Usted puede estudiar derecho, abogacía y ser el mejor alumno de cada clase durante los 5 años que usted estudió. Pero toda esa teoría se va a ver si funciona en usted cuando usted esté delante de un juez defendiendo a alguien que es inocente y por asuntos técnicos él pueda pasar el resto de su vida en la cárcel. Si usted no sabe poner esa teoría en práctica en el momento específico que se requiere para salvarle la vida a alguien. Y eso se aplica con todas las carreras. Si usted es un ingeniero industrial, si usted es un administrador, si usted es un licenciado en computación, un ingeniero en computación, un especialista en marketing, todo eso es así. Yo creo que una de las cosas que nos falta a nosotros como iglesia es que muchas veces hablamos, enseñamos y muchas veces hasta la teoría le enseñamos mal. A veces enseñamos las escrituras mal. Y digo enseñamos. Y la iglesia requiere un nivel de exactitud como nunca enseñando las escrituras. Ustedes recuerdan aquella historia donde dice que estaba predicando Apolo. Y mientras Apolo predicaba, Priscila y Aquila lo estaban escuchando. Y Priscila y Aquila estaban escuchando lo que estaba enseñando Apolo. Y dice Hechos 18:26 que Apolo comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, fíjese en algo. Aquí estamos hablando de alguien muy relevante en la época de la iglesia primitiva, Apolo. Apolo jugó un papel muy importante en la expansión del evangelio. Recuerde que aún en la iglesia de Corintios, cuando los corintios están por inmaduros diciendo yo soy de Cefa, a uno de los que se refieren es a Apolo. Dice yo soy de Apolo. Pero dice que este Apolo tuvo que ser tomado aparte por Priscila y Aquila. Y la razón por la que fue tomado aparte por Priscila y Aquila es porque él necesitaba que se le enseñara más exactamente. Diga conmigo, más exactamente. El primer problema que tenemos es cuán exactos somos en el evangelio. Porque cuando habla del camino del Señor está hablando de eso. Cuán exactos somos en el evangelio. Una de las cosas que a mí me da mucha tristeza, y esto es un ejemplo extraordinario de cómo debe de funcionar la iglesia. Apolo está hablando, pero dos personas que tenían un mayor nivel de conocimiento, de entendimiento de las escrituras y del camino del Señor, están oyendo e identifican que en lo que él está diciendo con denuedo, dice que Apolo era alguien poderoso en palabras, que tenía denuedo, que tenía fervor. Dice que hablaba y enseñaba diligentemente todo lo concerniente al Señor. Esto lo dice en Hechos 18:25, dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, en otras palabras, lo que él enseñaba, lo enseñaba bien, lo enseñaba con fervor, lo enseñaba con diligencia, lo enseñaba con denuedo, pero lo conocía hasta el bautismo de Juan. Cuando nosotros conocemos hasta aquí,
podemos llegar a conclusiones allá sin el fundamento correcto. Tenemos que ser humildes para saber hasta dónde conocemos. Y eso me gusta a mí de Apolo, porque Apolo, cuando Priscila y Aquila lo apartan, lo que vemos es una actitud de honra. Ok, no te voy a corregir públicamente, pero sí te voy a corregir en privado. Ven, quiero enseñarte el camino del Señor más exactamente. Para que eso funcione necesita humildad Apolo y honra Priscila y Aquila. Y conversaron. Entonces es importante que nosotros tengamos la teoría correcta de la palabra de Dios. Miren, muchos de nosotros no tenemos, un día me estaba riendo porque me estaba comentando un pastor de amigo, se llama Sandro, de Teresa, de Santa Teresa. Me dice, pastor, fíjese que estaba hablando con alguien y me dijo, yo tengo un doctorado en divinidad, ¿verdad? Tengo un doctorado en divinidad. Me dice, pastor, pero yo sinceramente, no fue una pregunta que le hice como con mala intención ni nada. Yo le pregunté casi como, ¿y qué es eso vos? ¿Cómo es eso? Porque yo no sé si él estaba pensando que en divinidad es que alguien que llegó a caminar sobre las aguas. Pero hay un título que te dan en divinidad en la universidad. Y son gente que se metió y profundizó en las escrituras. Y hay casos de personas que tienen un título en divinidad que están bien alineados espiritualmente, pero hay otros que pueden tener doctorados en divinidad. Y su doctorado tenerlo totalmente chueco. ¿Sabe qué me di cuenta? Escuche, Harvard, la Universidad de Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, es una universidad que fue fundada por cristianos. El decano, el director del departamento de estudios de teología es ateo. Que alguien me explique cómo un ateo puede ser el que esté dirigiendo el destino de una universidad, y usted lo puede investigar para que se dé cuenta que no le estoy engañando. Ha escrito libros, es alguien que protesta. Hay fotos de él con un cartel diciendo, estamos mejor sin Dios. Que Dios no se meta, si existe. Ese es el director. Usted no crea que porque una universidad enseña teología necesariamente está enseñando el conocimiento de Dios. Muchas veces los que están ahí están pervirtiendo en realidad lo que es o no es de Dios. Entonces una cosa es el conocimiento, otra cosa es la práctica de ese conocimiento. Y como iglesia estamos atrasados en el conocimiento. Y mucha gente habla al peso de la lengua sin el fundamento de las escrituras. Y yo he determinado que uno de mis objetivos como pastor de esta congregación es llevarlo a usted a que sea 100% escritural. La Biblia dice, mirad que nadie los engañe. Mateo capítulo 24. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas y cuáles serán las señales del fin? Jesús les respondió esto. Antes de decirle cómo sería el fin de los tiempos, le dijo, lo más importante no son las señales en cuanto a terremotos, a plagas, a enfermedades, a todas esas cosas. Lo más importante es que a ustedes nadie los engañe.
¿Sabe cuál es el problema número uno en una temporada como la que estamos viviendo? El engaño. Muchos creyentes sinceros, muchos creyentes buenos están confundidos, están perdidos, están en medio de una crisis teológica, porque no saben cómo responder a lo que se está viviendo. Y un espíritu de engaño se está moviendo. Pero mire lo que dice en el siguiente versículo, el verso 5. Porque vendrán muchos, ¿cómo? Dígalo conmigo, vendrán muchos. Escuche, el engaño más peligroso no es el de un ateo hablando. El engaño más peligroso es alguien que utilice el nombre de Jesús. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que te habla de Jesús te está hablando desde un espíritu de Jesús. Muchos están hablando de Jesús desde un espíritu de engaño, de manipulación. Y lo triste es que la iglesia no esté aware, no esté al tanto, no esté apercibida de ese engaño. Dice: muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y remores de guerra. Entonces ahora entra a todo. ¿Sabe cuál es el problema? No es la guerra, no es los desastres naturales, no es el COVID. El mayor problema que enfrenta la iglesia no es el COVID. El mayor problema que la iglesia enfrenta es el engaño. Se están proliferando los falsos maestros. Se están proliferando los falsos profetas. Se están proliferando los falsos cristos. Se están proliferando las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Y cada quien agarra como le da la gana y lo acomoda a como le da la gana. Tenga cuidado del engaño, porque ¿sabe qué hace el engaño? Debilita tu fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. El engaño es la mentira que el diablo te hace creer para que tú dejes de esperar lo que el Señor te dice que tú puedes obtener por fe. El engaño no es algo liviano. El engaño va a destruir la fe de Dios en ti. Entonces, si nosotros no tenemos el conocimiento, es una cosa, estamos en ignorancia. Pero dos, si tenemos el conocimiento, podemos caer en el engaño. O sea, la ignorancia nos pone en una posición de fragilidad para ser engañados. Y el conocimiento que no está en la revelación de la practicidad y de la profundidad continua en la vida del Espíritu. Porque ¿quién revela las Escrituras? El Espíritu Santo. Las Escrituras no pueden ser reveladas al hombre sin la intervención del Espíritu Santo. ¿Saben qué es las Escrituras sin el Espíritu Santo? Es letra. Y la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces nosotros necesitamos conocer las Escrituras, pero conocer sobre todas las cosas al Espíritu Santo de las Escrituras, la vida del Espíritu, acomodar las cosas espirituales a lo espiritual, las cosas que son enseñadas por el Espíritu Santo. Por eso una vida espiritual, por eso el cerrar nuestros ojos, esa dinámica de cerrar nuestros ojos, de oír a Dios, esa dinámica de adorarle, esa dinámica de contemplarle, esa dinámica de intimidad, no es opcional. Y yo bendigo la vida de cada uno de ustedes, porque sé que hoy estamos viendo y estamos entendiendo.
Si yo digo aquí, el que tenga oídos, oiga. Toda la iglesia dice, porque tienen oídos. Amén. El que tiene ojos, que vea. Y se estaba refiriendo espiritualmente. La iglesia dice, porque tienen oídos. Hay ojos y oídos espirituales abiertos. Y hay un corazón sobre todas las cosas. Un corazón que dice, Padre, estoy abierto, estoy hambriento. Soy tierra fértil para lo que tú quieras depositar. ¿Cuántos dicen amén a eso también? Así que son tierra fértil, son tierra fértil. Vamos bien, no vamos a retroceder, vamos a perseverar hasta el final, lo que significa el final.